en clases anteriores lo que se reglamenta como sociedad anónima. Ya vimos conceptos, ya vimos algunas cuestiones generales, ya analizamos también lo que es el tema de las acciones y de las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, y las formas que se reglamentan dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. A partir de ahí nos quedan dos temas de importancia por analizar en cuanto a la sociedad anónima refiere, que son lo relativo a la administración y vigilancia, que van a ser precisamente materia de nuestra clase del día de hoy. Comenzando primeramente con lo que es la administración de las sociedades anónimas. Como ustedes ya sabrán y como hemos analizado en clases pasadas, cuando estuvimos estudiando lo que es la generalidad de las sociedades, de los elementos que la integran y de los órganos que integran a una sociedad en general, pues ya comenzamos a ver un poco de lo que es la administración. Entonces quizá nos van a sonar muy conocidos ya los puntos que nos va a tocar analizar a continuación. Las sociedades anónimas pueden ser administradas por un administrador único o bien por un consejo de administración, los cuales serán cargos temporales y revocables, que pueden ser de libre designación tanto en el contrato constitutivo como en asambleas ordinarias, normalmente en la asamblea ordinaria obligatoria anual, que es donde se hace la rendición de cuentas para verificar cuál fue el trabajo que se generó por parte de la administración, y a partir de ahí entonces verificar si es viable el confirmarlos o ratificarlos en la continuación de su encargo, o bien revocarlos y hacer designación de una nueva administración. Los administradores podrán ser designados dentro de los mismos socios de la sociedad anónima de que se trate, o bien podrán designarse administradores extraños a la sociedad, sea cual sea la forma en que se decida administrar la misma. Ya es decir, puede ser un administrador único que tenga el carácter de socio o que sea ajeno a la sociedad, o puede integrarse un consejo de administración por socios, por personas ajenas a la sociedad o mixto. No existe absolutamente ninguna limitación para tal circunstancia. En el caso del consejo de administración, bueno, en cuanto al administrador único, pues creo que no hay absolutamente ningún problema. Es una única persona que se va a encargar de desarrollar y ejecutar todas las decisiones que hayan sido adoptadas por asamblea y de desarrollar las actividades propias de la administración de la empresa. En cuanto al consejo de administración, hay algunas cuestiones que me interesa dejar en claro y particularizar. En este caso, jóvenes, si bien es cierto, la ley no nos plantea un número mínimo o máximo para integrar el consejo de administración, sí lo más viable en la práctica es que se designe un consejo de administración por números nones, a manera de evitar cualquier tipo de empates. Sin embargo, como la ley no nos plantea un número mínimo o máximo para la designación del consejo de administración, bueno, mínimo por lógica sabemos que deben de ser al menos 2, aunque la ley no lo establezca, porque bueno, si no estaríamos brincando entonces al otro tipo de administración. Entonces eso creo que se presupone, con independencia entonces del número con el cual se integra el consejo de administración. Lo que sí nos plantea la ley es cómo podrá resolverse la toma de decisiones. En principio nos dice que el consejo de administración, para poder sesionar, deberá de estar representado con la mayoría de sus integrantes, es decir, con al menos la mitad más uno de sus miembros. Estando entonces presente al menos la mitad de sus miembros, o esa mitad más uno, en caso de que sean números nones, ¿sí? Podrá sesionar válidamente el consejo de administración, y las decisiones serán tomadas por el voto mayoritario de los integrantes del consejo de administración. ¿Qué es lo que va a pasar en caso de que se llegue a un empate en la toma de decisiones? Porque bueno, finalmente el hecho de que exista un número non en la designación del consejo de administración, pues no nos lleva a una garantía al 100% de que puedan llegar a evitarse empates. ¿Por qué? Porque puede haber abstenciones, puede haber ausencias, derivado del hecho de que entonces, es suficiente la mitad de los miembros que integran el consejo de administración para que puedan sesionar. Entonces, habrá circunstancias por las cuales podrá llegarse necesariamente a un empate, con independencia del número que integre el consejo de administración.
¿Cómo se van a resolver entonces la toma de decisiones en esta circunstancia? Para ello, la ley nos plantea que todo consejo de administración deberá de generar la designación de un presidente, el cual en principio va a votar dentro de la generalidad del consejo, es decir, todos los integrantes del consejo van a emitir un voto con el mismo peso, pero en caso de que exista empate, entonces el voto de calidad le va a corresponder a quien haya sido designado presidente del consejo de administración. Y es así entonces como se logrará obtener una toma de decisiones, pese a que pueda llegar a existir un empate. Entonces, reitero, por ello la ley no nos plantea la necesidad de que tengan que ser números nones, es lo que más se recomienda en la práctica. Sin embargo, bueno, existen disposiciones en la ley que nos van a establecer cómo deberá de tomarse decisiones para el caso de los empates. Reiterando que aun y cuando sea número no en un consejo de administración, pues puede llegar a existir ciertos supuestos por los cuales podamos alcanzar el empate derivado de abstenciones o de ausencias, ¿sí? Ahora bien, en este caso, para efectos de la cumplimentación de la administración, tendríamos que la administración dentro de una sociedad anónima de manera general puede llevarse a cabo única y exclusivamente con el administrador único o con el consejo de administración. Sin embargo, la ley plantea que tanto la Asamblea General de Socios como el Consejo de Administración podrá constituir las gerencias tanto especiales como generales que considere pertinentes para el mejor desarrollo de las operaciones de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Las gerencias no son un elemento obligatorio dentro de una sociedad anónima. Sin embargo, sí se plantea la posibilidad de que existan las mismas, a manera de que entonces el administrador o el consejo de administración, pueda llegar a delegar ciertas funciones dentro de las gerencias y estas sean las que ejecuten ciertas actividades particularizadas, como puede ser entonces una gerencia de personal, una gerencia de recursos humanos, una gerencia de recursos materiales que única y exclusivamente van a ventilar asuntos relativos al tema de su gerencia y serán estos entonces los encargados de ejecutar todas aquellas decisiones que sean desarrolladas por el consejo. Entonces, se integraría el administrador o el consejo de administración únicamente como un administrador intelectual, un órgano de toma de decisiones en atención a las facultades que les ha conferido la asamblea, pero las gerencias serían las encargadas de la ejecución de esas decisiones en caso de que se decida adoptar estas medidas de existencia o de creación de gerencias. Si no existen gerencias dentro de una sociedad anónima, esto no limita ni veda en forma alguna la posibilidad del desarrollo de sus operaciones en forma alguna, ¿sí? Ahora bien, yo les comentaba que el cargo de administrador o el consejo de administración es temporal, irrevocable. En este punto es importante saber que aun y cuando se haya cumplido la temporalidad por la cual fue designado el administrador o el consejo de administración, estos continuarán obligados a continuar ejecutando sus funciones hasta en tanto no haya sido designado un nuevo administrador o un nuevo consejo de administración, o bien, aun y cuando se haya designado un nuevo administrador o consejo de administración, hasta en tanto no se haya hecho entrega formal de la administración a la administración entrante. Entonces, son dos supuestos los que analizamos aquí en estas circunstancias. Tenemos que tanto el administrador como el consejo de administración son temporales en su encargo, y esa temporalidad estará plenamente establecida en el momento de su designación. Sin embargo, estos van a continuar ejerciendo sus funciones aun y cuando se haya cumplido esa temporalidad, siempre y cuando no se haya generado una nueva designación de administrador o de consejo de administración, o aun y cuando se haya generado estas designaciones, no se haya hecho una entrega formal y una recepción formal de la administración propiamente dicha y de todos los libros o toda la documentación que esto puede llegar a representar. O sea, hasta que no se haga esta formal entrega-recepción, la administración que en principio ya no debería de estar cumpliendo funciones, continuará operando para efectos de no afectar el sano desarrollo de las funciones o de la funcionalidad de la empresa. Y entonces estos dejarán de operar hasta en tanto la nueva administración tome las riendas de la administración, ¿sí? En todos aquellos casos en los que tratándose de consejo de administración
alguno de sus miembros guarde interés directo o indirecto en alguna decisión que deba de tomarse, deberá de abstenerse de emitir voz y voto para efecto de la toma de decisión de que se trate, ¿sí? En caso de tratarse de administrador único, entonces deberá de solicitar la autorización a la asamblea para efectos de la consideración de que se trata. Es decir, en este caso no por el hecho de ser un administrador único, aun y cuando tenga interés estará facultado para tomar la decisión correspondiente, sino que deberá de verificar entonces qué es lo que opina la asamblea al respecto. Cuando este interesa única y exclusivamente uno de los consejeros del consejo de administración, este se abstendrá de emitir voz y voto y la decisión correspondiente será tomada por el resto de los consejeros, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en cuanto a las responsabilidades que acarrea el ser administrador o el ser miembro de un consejo de administración? En este caso, sea socio o sea ajeno a la sociedad, la responsabilidad es exactamente la misma. Si la administración entrante detecta anomalías en el desarrollo de la administración saliente, es decir, una vez que hace el balance de la administración que está recibiendo, detecta ciertas anomalías o ciertos actos que fueron desarrollados en contravención al contrato constitutivo o a los intereses de la sociedad, deberá de inmediatamente reportarlos al órgano de vigilancia. Si no los reporta al órgano de vigilancia, entonces la administración entrante y la administración saliente serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados. Es decir, la única forma en que la administración entrante no adquiera responsabilidad por actos desarrollados por la administración saliente es que una vez que detecte esas anomalías, las haga del conocimiento del Consejo de Vigilancia. Si no hace este aviso al Consejo de Vigilancia, entonces responderá solidariamente con la administración saliente de los daños y perjuicios que se puedan llegar a ocasionar. Con esto estaríamos cubriendo entonces lo que es relativo a el órgano de administración dentro de una sociedad anónima. Como ustedes pueden ver y tal y como lo adelantamos, bueno, prácticamente el esquema de administraciones ya lo habíamos analizado en las primeras clases dentro de la generalidad de los órganos de las sociedades, perdón. Y bueno, únicamente aquí entonces incorporamos esos elementos de importancia o esos elementos que se incorporan a la reglamentación de la sociedad anónima y que no necesariamente son considerados en todos los órganos de administración de todas las sociedades, como en este caso es, por ejemplo, lo relativo a las responsabilidades, a la forma, al momento en que dejan de surtir efectos las responsabilidades o el actuar de un órgano de administración o de un administrador único. Esperando entonces nos quede perfectamente claro lo relativo a la administración, pasamos a lo que es el órgano de vigilancia de una sociedad anónima. En este caso, como ya hemos venido analizando, pues el órgano de vigilancia va a ser aquel que se va a encargar de velar por el sano desarrollo o la sana ejecución de las actuaciones del órgano de administración. Es decir, el órgano de vigilancia no se va a encargar de analizar la totalidad de los órganos de la sociedad. Únicamente va a vigilar al órgano de administración a manera de determinar si éste efectivamente está cumpliendo con sus funciones a cabalidad y las está cumpliendo con probidad y honradez y en estricto apego al contrato constitutivo, a los intereses de la empresa o bien a las directrices que se hayan establecido en las asambleas al momento de su designación o bien al momento de instruir una actuación correspondiente, ¿sí? Para efectos de ello, entonces el Consejo de Vigilancia podrá en todo momento solicitar informes o los libros de contabilidad al órgano de administración para poder estar haciendo los balances que considere pertinentes sobre la actuación del órgano de administración y entonces poder detectar anomalías o poder detectar actos irregulares o actos contrarios a derecho con la mayor celeridad posible y no tener que esperarse hasta que se rinda la asamblea ordinaria general anual, ¿sí?
En este punto, entonces, ¿cuáles van a ser las facultades del órgano de vigilancia? En cuanto a las facultades del órgano de vigilancia, sí la ley nos plantea un catálogo porque puede sintetizarse con mayor facilidad que a las facultades del órgano de administración, porque estas dependerán del tipo de sociedad y de las facultades que se les otorguen en su designación. Sin embargo, en cuanto al órgano de vigilancia, pues sí es más fácil el poder determinar cuáles serán sus funciones específicas. Y a saber, la ley nos plantea las siguientes. Es primero, cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías que resulten necesarias para la existencia de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Si por el tipo de sociedad que se va a constituir y sobre todo por el giro social que se va a implementar, la ley que lo reglamenta plantea que es necesario la constitución de un seguro para efectos de la salvaguarda de cualquier riesgo operativo que pueda llegar a actualizarse, pues en este caso corresponderá al órgano de vigilancia el verificar que se otorguen estos contratos de seguro o de garantía que resulten necesarios, porque puede ser no necesariamente de seguro, puede haber a lo mejor también una fianza, que se otorguen todos estos contratos garantía para efecto de que pueda operar con regularidad la sociedad anónima de que se trate. Después tenemos que también le corresponderá el exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados, que es lo que comentábamos. Entonces, en el caso del Consejo de Vigilancia, no tiene que esperarse hasta la Asamblea General Ordinaria Anual Obligatoria para efectos de ver cuál es el estado financiero de la empresa. En este caso, la administración estará obligada a rendir un informe mensual al Consejo de Vigilancia para poder verificar el estado financiero de la empresa. Estará facultada también para realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás actividades o evidencias comprobatorias. Es decir, todo aquello que no sea necesariamente financiero y contable también podrá ser revisado por el órgano de vigilancia. Es decir, por ejemplo, a lo mejor la compra de ciertos recursos materiales, si el contrato constitutivo establece que tiene que ser a través de una licitación o establece que tiene que contratarse al proveedor una vez que se hayan analizado a lo mejor 3 presupuestos y en atención de ellos valorar las mejores materias primas, mejores precios, etc. Entonces, todo el proceso de compra que establezca dentro de una sociedad anónima podrá ser revisado si se cumplió a satisfacción por la administración por parte del Consejo de Vigilancia. Entonces, todas las actividades y toda la documentación justificatoria o comprobatoria de las actuaciones de la administración podrá ser requerida por el Consejo de Vigilancia para verificar que se están cumpliendo a cabalidad las disposiciones de ley y las disposiciones contractuales. Tenemos también que el Consejo de Vigilancia estará obligado a rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de información presentada por el Consejo de Administración. Es decir, prácticamente va a entregar una boleta de calificaciones al final del ejercicio social de que se trate, del ejercicio fiscal, donde va a establecer si durante todo ese ejercicio la administración desarrolló efectivamente todas y cada una de sus actividades, si contaba con los libros contables, si rindió los informes mensuales, si tenía toda la documentación comprobatoria justificativa de sus operaciones, o bien si a pesar de que los tenía se considera que no es eficiente la forma en que lo está haciendo. Si todas estas circunstancias tendrá que presentar en un informe anual al Consejo de Vigilancia a la Asamblea General de Accionistas, a manera de que pueda irse verificando no nada más los resultados económicos de la empresa, sino también los resultados operativos y los resultados relativos a la eficiencia en el desarrollo de las actividades de la administración, para que con base en todo ello se pueda determinar si se ratifica al administrador o al Consejo de Administración para un nuevo ejercicio o por un nuevo periodo, no necesariamente que tenga que ver con todo el ejercicio social, o bien se revoca y se hace la designación de uno nuevo. También le corresponderá al convocar asambleas tanto ordinarias como extraordinarias de accionistas en caso de omisión por parte de los administradores. Es decir, si el administrador único o consejo de administración no convoca las asambleas ordinarias o extraordinarias que resulten necesarias, podrá el Consejo de Vigilancia proceder a esa convocatoria en rebeldía de la administración. Y por último, tenemos como facultad de
del Consejo de Vigilancia, perdón, el asistir con voz pero sin voto a todas las sesiones del Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas. ¿Con qué finalidad es esto? Pues para poder verificar que el Consejo de Administración efectivamente está cumpliendo o está sesionando para desarrollar o ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas y deberá estar presente en las asambleas para conocer cuáles son esos acuerdos o cuáles son las situaciones que se pretenden encauzar dentro de la sociedad y entonces poder de manera directa conocer qué es lo que quiere la sociedad a través de una asamblea general y ver cómo es que se está ejecutando a través de las sesiones del Consejo de Administración. Entonces por eso puede estar presente en ambas para poder contar con toda la información y entonces a partir de ahí poder rendir su informe sobre eficiencia en el cumplimiento de las actividades de la administración. Con esto cerraríamos entonces las facultades del Consejo de Administración y con ello cerraríamos también lo relativo a la sociedad anónima. Reiterando que entonces respecto a la sociedad anónima analizamos conceptos, criterios generales, acciones, asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, administración y vigilancia. Esos 6 puntos de importancia analizamos en cuanto a las sociedades anónimas. Ahora bien, concluyendo entonces con esto las sociedades anónimas, para terminar nuestra clase de hoy, me gustaría analizar un poco más por encima otros tipos sociales que son reglamentados en nuestro sistema jurídico mexicano, que siguen siendo texto vigente en la ley, pero bueno, que quizá por la forma que estas operan o por las responsabilidades que estas desarrollan, pues han caído un poco en desuso, pero que bueno, me interesa que ustedes conozcan primero de su existencia y segundo para en caso de que en algún momento les toque trabajar en alguna empresa o desarrollar proyectos en alguna empresa que esté reglamentada bajo estas situaciones, pues bueno, sepan que existe y cuáles son las peculiaridades de estos tipos sociales.